Entonces, como bien dice ahí el título, vamos a estar viendo mujeres en la Reforma Protestante, ¿ya? Como dice la Eli, por lo general en la Reforma Protestante se habla principalmente de lo que hizo Martín Lutero, ¿cierto? Que clavó las 95 tesis y creo que es una historia que la sabemos. Pero hay gente que estaba detrás de la Reforma que no fue tan conocida como lo fue Lutero en este caso, y quise ver el lado femenino, ¿ya? Porque no sé si alguna vez lo hemos visto en la iglesia, yo que recuerde no. Entonces quise ver el lado femenino. Y les confieso que es bastante difícil encontrar información acerca de mujeres influyentes en la Reforma, porque no se hicieron conocidas, y no era porque no hicieran, porque las mujeres no tuvieran algún papel importante, sino porque las mujeres de alguna u otra forma estaban detrás de otras cosas importantes, detrás del telón podría decirse. Y hoy día vamos a ver a Catalina de Bora, ¿ya? Que ella fue esposa de Martín Lutero. Entonces, aquí está Catalina. Denme un segundito que voy a arreglar la pantalla, porque no, por algún motivo yo no la veo. Ya, ahí sí. Entonces, ahí hay un cuadro pintado de Catalina de Bora. ¿Ya? Catalina de Bora, en todo caso, es la traducción en español. ¿Ya? En alemán se dice de otra forma, pero para no pasar vergüenza no lo voy a decir. Ya, Catalina de Bora entonces nace el 29 de enero de 1499 en Alemania. ¿Ya? Hace bastantes años atrás para nosotros. ¿Ya? Y su madre falleció en 1504, ella era chiquitita, tenía 5 años, ¿ya? Su madre falleció y unos años después su padre se volvió a casar y envió a Catalina ya a un convento. Ya en el año 1515, como dice ahí, cuando Catalina ya tenía 16 años aproximadamente, como en esa época, ella decide tomar los votos para convertirse en monja. Y la bendición para ella de haber estado en el convento fue que ella pudo aprender a leer, a escribir, y también pudo aprender un poco de latín, ¿ya? Lo que le permitía tener más educación que el resto de otras personas. Sabemos que en esa época era muy poca la gente que sabía leer y mucho menos saber leer latín. Así que ella tenía la bendición de poder leer la Biblia cuando todavía no había sido traducida. En 1523 ya había surgido el tema de la reforma, ya tenía sus inicios, ¿cierto? Y ella en 1523 decide huir del convento en que estaba junto con 11 monjas más, ¿ya? Escapan de una forma muy como de película, podríamos decir, y deciden huir y dirigirse a Wittenberg, que era donde se encontraba Lutero y donde se estaba desarrollando todo lo que era la reforma. Entonces, huyen del convento estas monjas y logran llegar a Lutero con ayuda de conocidos, logran llegar a Lutero, y Lutero las ayuda a algunas a encontrar empleo, también a encontrar esposos con las que querían casarse, obviamente, menos a Catalina, porque Catalina manifiesta, no porque ella no tuviera pretendientes, sí los tenía, pero ella misma manifestó que ella le interesaba casarse con Martín. Y así fue, 2 años después, como dice ahí, en 1525, se logra casar, ¿cierto? Se casan, en verdad, Martín Lutero y Catalina. Ahora, ¿cómo fue el matrimonio con Martín Lutero? Yo puse ahí una foto, ¿cierto?, de unos novios y puse un monito ahí enojado. ¿Por qué? Porque hubo varias gente que le molestó que Martín Lutero se quisiera casar con Catalina. ¿Por qué? Porque decían que esto iba como a distraer a Lutero de lo que estaba haciendo en cuanto a la reforma, y eso obviamente iba a traer problemas. Y fue todo lo contrario. La verdad es que Catalina de alguna u otra forma motivaba e impulsaba a Lutero a seguir en su
en su lucha, a seguir en su búsqueda del Señor siempre. Y de hecho, muchas veces se cuentan historias por ahí que cuando Lutero andaba muy cabizbajo, muchas veces hasta lo regañaba, o incluso también le escribía a amigos de él, ella le escribía a amigos de él, y le decía, sabes que Martín está mal, ¿por qué no vienes a verlo? O le escribes. Y ahí los amigos le hacían caso a la señora y le levantaban el ánimo. Vivieron en un monasterio en Wittenberg, ya un monasterio que había quedado desocupado. Vivieron en ese monasterio y ahí recibían a algunos visitantes y estudiantes, ya lo que nos habla un poquito del carácter de ella, ya un carácter amable, ¿cierto? En que ella permitía que vinieran a su casa, ¿cierto? Que visitaran a su esposo y que estudiaran también con él. Durante el matrimonio, como puse ahí como puntos, ella se dedicó a la administración de los bienes del hogar, utilizó el monasterio, que era su propia casa, más de una vez se utilizó como hospital, ella tenía algunas nociones básicas de lo que era enfermería y junto con otras mujeres ayudaron también cuando habían enfermedades, como ustedes saben, las enfermedades antes se propagaban más que ahora, entonces obviamente era necesario la ayuda. Y además de eso, ella administraba la casa, cuidaba de sus hijos, tuvieron 6 hijos, ya, cuidaba a los enfermos cuando era como este tipo hospital, asistía a los visitantes, ¿cierto? A los estudiantes que llegaban a la casa, ¿ya? Y algunos no solamente estudiantes, algunos eran simplemente conocidos, amigos de Lutero, y llegaban y se quedaban en la casa. Recordemos que antes las casas estaban más lejos que ahora, entonces no era que, vamos a tomar once, no, por lo general las visitas se quedaban días completos en las casas y ella se dedicaba a atenderlos. Y además de todo eso, ella se dedicaba, ¿cierto?, al estudio de la palabra, ¿ya? No era una mujer que por tener muchas cosas que hacer tenía la excusa de no leer la palabra, sino todo lo contrario. Y Lutero también siempre la motivaba a ella a estudiar la palabra del Señor. Ella se dedicó a la venta del ganado, ya cuando estaba en su casa. Se dedicaba también al funcionamiento de una cervecería, ya, y administraba de alguna u otra forma los dineros. Se dice que Lutero era muy caritativo, en extremo caritativo, tan caritativo que era capaz de sacarse literalmente el pan de la boca para entregárselo a alguien que estuviera pasando hambre, y ella de alguna u otra forma intervenía y ayudaba a Lutero aconsejándolo a cuidar los bienes de la familia, porque no podían tampoco estar pasando hambre con 6 hijos. Así que estuvieron casados con Lutero 20 años y falleció Lutero antes que ella. O sea, él falleció y ella estuvo como 7 años viuda después. Ahora, ¿cómo puede esto haber beneficiado a la reforma? O sea, ¿realmente fue un beneficio que Lutero se hubiera casado o hubiera sido lo mismo si él hubiera sido soltero? Entonces, aquí como puntos tenemos el primero, que su matrimonio sí contribuía a la reforma. ¿En qué sentido? En lo que mencionaba recién, que ella fue un apoyo para él en la reforma. Cada vez que él sentía desfallecer, que no le quedaban fuerzas, que no tenía ganas de seguir, porque obviamente fue una lucha, a él de hecho muchas veces estuvieron a punto de matarlo, le hacían emboscadas, y eso obviamente a él lo tiraba para abajo. Y ella estaba ahí apoyándolo, tirándolo para arriba y siempre recordándole que el Dios Todopoderoso es el que manejaba todas las situaciones. Y ahí vemos la ayuda de ella como, valga la redundancia, ayuda idónea de Martín Lutero. Y esto ayudó, ¿cierto?, a que la reforma pudiera continuar su proceso. Por algo también el Señor permitió que ella fuera puesta en ese momento con él. O sea, me refiero, ese era el momento para que ellos se casaran, no era antes ni era después. Era el momento que el Señor decidió. Además de eso, tenemos sermones más cercanos a las necesidades del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora que Lutero estaba casado y otros reformadores también, ellos podían hablar de manera más concisa acerca de lo que era la familia y el matrimonio. Ellos podían entender algunas situaciones que siendo solteros no los podían entender. Si algún casado le venía a pedir consejo, ellos le podían darle consejo a la Biblia, pero
muchas veces es difícil entender a alguien cuando uno no está casado, ¿cierto? O cuando uno no tiene hijos, por ejemplo. Sin embargo, ahora los sermones podían hacerse de una manera más cercana, más incluso amistosa hacia el pueblo, y eso acercaba al pueblo a buscar consejo también en estos pastores. Y además se establece la importancia del culto familiar. Ahí sale una pintura de Martín Lutero con su familia. Ellos celebraban un culto familiar, una especie de devocional familiar todas las noches, incluyendo a los criados que vivían con ellos, ya, lo que también le da una importancia a que los criados no son para dejarlos de lado, así como dice el Señor, tienen que ser tomados en cuenta siempre y cuando vivan en tu casa, ya. Ahora, ella como esposa se preocupaba de que Lutero tuviera sus tiempos adecuados para el estudio y la oración con el Señor. ¿A qué me refiero? Ella dedicaba todo su tiempo a la casa y para que él pudiera estudiar sin problemas, pudiera estar tranquilo estudiando la palabra del Señor. Y creo que eso es sumamente revelador también del carácter de ella, porque ella entendía que lo primero en la vida del hombre, para que él pudiera hacer cualquier otra cosa bien, lo primero era el estudio de la palabra del Señor y la oración. Y es por esto que a veces nosotras dejamos que el tiempo, que las cosas que tenemos que hacer nos consuman y nos olvidamos de la importancia de estar cerca del Señor. Y ella era todo lo contrario, y creo que en eso era un ejemplo, que ella entendía y llevaba a cabo esto, que ella entendía que el Señor, la única forma de poder trabajar en Lutero era que Lutero se estuviera acercando más a él. Incluso ella tenía un sentido fuerte del sacrificio al entender que muchas veces Lutero tenía que viajar, como ella era una familia grande, no podían viajar juntos, entonces él a veces viajaba solo durante mucho tiempo y dejaba sola a su familia. En uno de esos viajes Lutero se enfermó ya y creyeron de hecho que iba a fallecer, y ella menciona lo siguiente, se lo voy a leer textual como lo averigüé. Dice: mi querido doctor, si es la voluntad de Dios, yo preferiría que estuvieras con nuestro amado Señor que conmigo, pero no somos tanto yo como a mi hijo que necesitamos de ti como muchos cristianos piadosos. No te aflijas por mí, te encomiendo a su voluntad divina, pero confío en Dios que Él te preservará misericordiosamente. Para mí lo potente de estas palabras es que ella está diciendo en parte, es importante que te quedes en la tierra, pero principalmente por aquellos cristianos a quienes tú estás guiando, a quienes tú estás enseñando. De segundo, venía ella y su familia. Entonces, ahí se refleja un poco el carácter sacrificial que tenía ella con lo que era la reforma. O sea, ella entendía que la reforma no era solamente un movimiento religioso. Por eso de repente me molesta, me complica un poco cuando dicen reforma religiosa, como que no hubiera un cambio espiritual, y es todo lo contrario. La reforma buscaba un cambio espiritual, buscaba volver a lo que es la palabra del Señor, y ella muestra un sacrificio constantemente para que la palabra del Señor sea entregada a todas aquellas personas que lo necesitan. Ahora bien, en un comienzo podría pensarse que este matrimonio fue un matrimonio por conveniencia, ¿cierto? Porque ella estaba sola y él estaba solo. Sin embargo, hay muchas cartas que reflejan el amor de Lutero hacia Catalina, y les voy a leer un extracto de la carta, se las voy a poner en pantalla. Él dice lo siguiente: estaban en una cena familiar con amigos y él dice lo siguiente: la mayor bendición que Dios puede conferir al hombre es la posesión de una buena y piadosa esposa con la que pueda vivir en paz y tranquilidad, a quien puede confiar todas sus posesiones, incluso su vida y bienestar, y que le dé hijos. Katy, tienes un hombre piadoso que te ama por marido. Eres toda una emperatriz. Gracias sean a Dios. Y me gustan estas palabras porque la importancia que le da a, como dice, vivir en paz y tranquilidad.
Y obviamente estas palabras reflejan el carácter de ella, reflejan que ella era una mujer, ¿cierto?, que entregaba paz a su familia, que no andaba pendiente de las contiendas, que no andaba pendiente a lo mejor de sacar en cara las cosas, ¿cierto? No dudo que obviamente tuvieran sus problemas, como todos los matrimonios, pero ella reflejaba el carácter de Cristo, reflejaba lo que era la sumisión que la mujer debe tener, ¿cierto?, hacia el hombre, como Dios lo manda en su palabra. Y quiero leerles un proverbio muy conocido, el proverbio 31, ¿ya? Voy a leer completo, del 10 al 31, es bastante, así que si lo quieren buscar, es Proverbios 31, voy a partir del versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Dios quiera, hermanas, que nos convirtamos en esta mujer virtuosa, ¿cierto?, que dice la palabra. Esta mujer que se preocupa en su familia en el ámbito emocional, como también en el ámbito económico. Como dice aquí, ¿cierto? Cuando hay nieve, su familia no está preocupada porque ella ya se preocupó de que su familia esté bien abrigada, ¿cierto? Es una mujer que trabaja, ¿cierto? Aquí tenemos ejemplos quizás que ahora no los usaríamos mucho. No, ninguna de nosotros está buscando lana y lino, ¿cierto? Como por ejemplo. Pero para esa época eran cosas obviamente que se usaban, que se hacían normalmente. Ahora, ¿cómo somos nosotras? ¿Cómo nos preparamos cuando vienen momentos complicados, ¿cierto? Tenemos conciencia de cómo manejar la economía del hogar de tal manera de poder tener un colchoncito, ¿cierto? En caso de que haya alguna necesidad, o le entregamos todo, por así decir, al destino y que sea lo que Dios quiera y no me preparo para nada, dejo que mi familia pase hambre. Y esta mujer, de lo bien que está su corazón con el Señor, de lo virtuosa que es, eso se expresa en la hermosura de afuera. Estamos bombardeados de belleza exterior, estamos bombardeados de cómo debe ser la mujer hermosa, ¿cierto? Que me van a decir, no, la belleza es subjetiva, mentira. Sabemos que el mercado te vende una forma de mujer específica y muchos aspiran a eso, muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, las más niñas, ¿cierto? Aspiran a eso. Sin embargo, aquí nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso debería ser lo que nosotros como mujeres buscásemos, ¿cierto? Ser alabada por lo que hacemos. Y eso naturalmente se va a ver reflejado en hacia afuera, ¿ya? Como dice la palabra de la abundancia del corazón, ¿cierto? Habla la boca, y que
cuando nuestras palabras no son de gracia, no son de agradecimiento, ¿cierto? No son de buena voluntad, es porque nuestro corazón está pasando por algo que no corresponde. Y creo que lo que leímos está muy relacionado con la vida que tenía Catalina de Bora. Realmente la forma en que Lutero se expresa de ella es increíble, y la forma en que ella administró su hogar para que a nadie le faltara nada, incluso en momentos de pobreza, dejan de mostrar que era una mujer que amaba a su familia realmente. Bueno, Catalina falleció en el año 1552, como dije, estuvo viuda entre 6 y 7 años aproximadamente. Después de que Lutero falleció, su familia se empobreció bastante y viajó por distintos lados buscando no fortuna, pero sí mayor estabilidad. Y lamentablemente murió en un accidente que se produjo precisamente para poder salvar la vida de sus hijos. Así que, hermanas, quiero dejarlas con esto. Si bien lo de Catalina de Bora quizás es como la novedad de la reforma de este año, ¿cierto? Porque, como decía, no se suele hablar mucho de mujeres en la reforma, que nos quede esta mujer como ejemplo, ¿ya? Y que pudiera ser incluso una inspiración para nosotras, ¿por qué no? Que el Señor nos haga mujeres virtuosas, no solamente a las que estamos casadas o a las que nos vamos a casar. Nosotras como mujeres fuimos constituidas como una ayuda, y desde que nosotros nacemos somos ayuda al resto, y el Señor puede hacer el cambio en nosotras, nos puede ayudar a ser mujeres de bien, a mujeres de buen pensamiento, y sobre todo a ser mujeres de Cristo. Así que, hermanas, las dejo con esto, espero que les haya gustado, y a la semana que viene veremos a otra mujer, y eso, pues, hermanas. Gracias por su atención.